Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. No siempre tengo una persona de casa en el polígrafo. Hoy es un día muy importante para nuestro programa porque voy a poder charlar en una forma muy amena y en confianza con el presidente del grupo editorial El Siglo y la Estrella de Panamá, el grupo GESE, en el que pues, hemos tenido muchas experiencias, muchas situaciones difíciles, pero una gran valentía. Y la gran valentía también fue encabezada por el señor Eduardo Quiroz, a quien hoy recibo en el polígrafo, la verdad, con mucha emoción. Gracias. También es mía la emoción. Gracias por estar aquí. No se ponga nervioso. Ya lo estoy. Estoy más nerviosa yo que usted. Esto ha sido un trabajo que ha requerido mucha valentía. Un diario pequeñito en el Istmo tuvo que buscar la forma para poder lograr que una oficina hermética lograra poder, por lo menos, interlocutar con el diario, porque nadie pensaba que esto iba a ocurrir. Todo el mundo nos daba por muertos y la gran batalla se logró. ¿Y cómo se hizo? Yo pienso que fue muy importante definir qué principios estaban en juego y agarrarnos esos principios con mucha fuerza. Creo que la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de acceso a la información de los panameños, entender que en realidad en este país no hay 14 grupos editoriales, que hay muy pocos y que la oferta editorial es pequeña y que una sociedad democrática solamente crece si tiene un ciudadano bien informado. Entonces, aunque no hagamos esa relación, los medios estamos como sembrando o regando todos los días la democracia, dando la información a los ciudadanos. Esos eran los principios. Lo segundo era darnos cuenta que había definitivamente un esquema en el que no había debido proceso, había todo, no presunción de inocencia, una gran injusticia. Y tercero, pero no menos importante, el que en el caso de los periódicos había un grupo de panameños que hacen todos los días un esfuerzo enorme por hacer su trabajo, por cumplirle a los ciudadanos y veía su plaza de empleo en peligro. Entonces, había una causa, esa causa tenía justicia y había principios de por medio. Entonces, había que echar la batalla. Nunca en mi vida, en lo personal, pensé ni cerca de estar en medio de algo como esto. No. Pero cuando te toca, te toca. Es aplastante. O sea, no es fácil luchar contra una oficina de la primera potencia del mundo, ¿no? En donde es más difícil llegar a poder encontrar esa llave mágica que le permita hablar. Teníamos 17 meses en esta situación, pero en 3 meses aproximadamente esto logró encontrar la apertura para poder hablar. ¿Cómo fue ese momento? Mira, el 13 de julio se vencía la última licencia. Nosotros habíamos señalado que el estatus de licencias era un estatus pernicioso de por sí. O sea, la licencia no era que quedabas completamente liberado, era como una nube que te iba acompañando. La licencia no era una solución. Luego, OFAC también había dicho que no iba a dar extensiones de licencia. Exactamente. Y entonces estaba un poco la pelota del lado del propietario, con la famosa venta del 51%. Y en ese sentido creo que actuó correctamente y instruyó a sus abogados a que presentaran una propuesta. Esa propuesta, ahora lo puedo contar, OFAC la rechaza. Muy rápidamente se intenta estructurar una nueva fórmula y se le presenta una segunda opción a OFAC. Toman un par de semanas y finalmente indican que ese no es el camino tampoco. Entonces, las 2 primeras fueron rechazadas, prácticamente. Prácticamente. Y en ese momento, entonces, el doctor Eloy Alfaro, que es miembro de nuestro consejo editorial, y un abogado reputado y además ex embajador de Panamá en Washington, ante la Casa Blanca, lo convocamos, lo invitamos a que viera la situación que teníamos y básicamente surge de él una nueva idea, una nueva estructura que ahora ya es pública y se materializa en una nueva propuesta. ¿A él se le ocurrió esto? La fórmula es del doctor Alfaro,
conversada y todo, pero es Claro. originalmente de él, sí. Yo me pregunto, ¿esto no hubiera podido hacerse antes? Por ejemplo, o sea, ¿se hubiera podido presentar esto? ¿Hubieran habido las condiciones para hacerlo? No, yo creo que todo ocurre cuando tiene que ocurrir y no es sin duda alguna, sino hasta este momento que tenía que pasar. Una vez presentada la propuesta, tampoco fue que inmediatamente dijeron que sí. Por supuesto. Transcurrieron un buen par de semanas. Hubo que interactuar con OFAC para poder que ellos entendieran también cómo es la ley panameña. Y en ese sentido, él entró, digamos, a tener una participación personal, el embajador Philly, quien logró que esa comunicación se diera. Sí, se lograron. Déjeme hacer una pausa, don Eduardo. Regresamos enseguida con más del polígrafo. Hoy, la verdad, muy contentos. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Te daba buenos consejos. Volvemos al polígrafo. Hoy estoy con mi jefe. ¿Cuántas veces puedo tener la oportunidad de entrevistarlo? No sé. Creo que muy pocas. Recientemente ha sometido al polígrafo, no. En realidad, me gustaría saber, entonces, una vez que se encontró esa forma de sacar y de poder conversar, se logró en 3 meses hacer todo el proceso. Pero esos 3 meses no fueron tan sencillos. Hubo situaciones muy amargas, muy difíciles, y me gustaría, si usted puede revelar algunos detalles sobre esto. Dos cosas importantes. Uno, cómo se fueron alineando los astros. Yo creo que la decisión del propietario desde un primer momento de decir, yo estoy en posición de encontrar una salida, yo quiero que se encuentre esa fórmula, no venta, siempre dijo que no iba a vender, Sí, él se impostó. pero manifestó que estaba dispuesto a una fórmula, que luego se ha visto que ha regalado el 51% de las acciones de los periódicos. Por otro lado, el que lográsemos darle sostenibilidad operativa a los periódicos. Mucha gente decía, bueno, con la lista Clinton, en las circunstancias en las que están, no hay ninguna posibilidad de que los periódicos se salven. Los periódicos se van a morir y no va a haber opción. Y logramos, con enormes esfuerzos, a costa de pérdida de personal, que es la parte más dura, dolorosa. como lo dije muchas veces, no hay otra forma de describirlo que como cuando uno se mutila, ¿no? O sea, nos íbamos cortando por pedacitos, pero seguíamos haciendo nuestro trabajo. Ahorros, eliminación de productos, eliminamos revistas, reducimos nuestra circulación, eliminamos la edición de los fines de semana, o sea, un montón de cosas que fuimos haciendo y logramos sostener el periódico, porque el periódico abierto era la llama viva para que la solución se encontrase. Yo siempre decía, si los periódicos desaparecen, tal vez va a haber una solución y la estrella va a regresar, pero dentro de 5, 10, 20 años. ¿Quién sabe cuándo? ¿Dónde va a quedar la gente que estaba trabajando ahí? Es mantenerlo abierto, sostenibilidad operativa, la posición del propietario y por otro lado, hay que decirlo, la posición del embajador que ayudó a que OFAC se moviera. ¿Fue difícil para el señor Wackett desprenderse de ese 51%? No puedo adelantar por él, no puedo decir por él, pero lo que sí diría es que yo siempre encontré en él una disposición muy clara a salvaguardar los periódicos. Él siempre había puesto una postura muy clara en no la venta. O sea, el periódico no estaba negociado. ¿Se enteró de como cuántas personas quisieron comprarlo en algún momento? Mira, yo escuché de propuestas, había gente que incluso mandaba algún mensajero y demás, pero había una muralla muy clara, los periódicos no se venden, porque el periódico no se vende no es simplemente un encasquillamiento o ser intransigente, era señalar lo que nosotros habíamos manifestado, que la línea editorial de los periódicos no debía verse afectada. Si la fórmula, Adela, si la fórmula implicaba que el periodismo libre e independiente que hacemos en La Estrella y en El Siglo se afectaba, entonces yo decía, nos desnaturalizamos, entonces ya para qué queremos salvar los periódicos. Claro, y eso es algo de lo que está todavía en el ambiente, ¿no? La escogencia de estas dos figuras, además de usted obviamente, que conforman esta fundación de interés privado, Publicando Historia, en nuestro periódico, a la mayoría de estas acciones, obviamente con un fin, claro, muy bien predestinado, se da a entender como que estas personas tienen una afinidad por un partido político y entonces
nosotros vamos en un momento dado a cambiar nuestra editorial, lo que podría afectar en la editorial. Y me gustaría que lo aclare, porque Claro. yo como periodista estoy muy consciente de todo, pero no hay mejor voz que Claro, usted. tres cosas rapidísimas. Uno, si fuese por la afiliación política del doctor Alfaro y de Samuel Luis, nunca hubiesen llegado donde están. O sea, no porque sean PRD están ahí, primero. Segundo, ambos son unos ciudadanos que tienen una trayectoria en este país y el compromiso que tienen con la libertad de expresión y la libertad de prensa es ampliamente reconocido. Tercero, cuando se construyó la fórmula de la fundación, se estableció que el Consejo de Fundación, o sea, quienes administran la fundación, que son estos tres, no tienen injerencia en la línea editorial de los periódicos. Y fueron, debo decirlo, los propios doctor Alfaro y Samuel Luis quienes estuvieron muy interesados en que eso estuviese ahí para que zanjar cualquier duda. Por otro lado, si haciendo periodismo libre e independiente es como nos hemos granjeado el respeto y el respaldo de la ciudadanía, ¿cómo vamos a poner eso en riesgo? Yo le digo a la gente cuando me dice eso, digo, tranquilo, sigan leyendo el periódico y ahí se van a dar cuenta. Sí, porque los hechos yo creo que son lo que van a hablar más adelante, fuera de cualquier cosa. Pero ¿cómo llegaron estas figuras a ocupar eso? En el caso del doctor Alfaro, lo que te ha adelantado, Sí. ¿no? Lo buscamos como abogado. Yo había interactuado con Eloy Alfaro en la junta directiva del canal, cuando ambos fuimos miembros, y conocía su acuciosidad jurídica, y por esa razón lo buscamos cuando queríamos construir esta fórmula. Y en el caso de Samuel Luis, está, digamos, todo el background que él tiene en relaciones internacionales, no tanto como vicepresidente, sino como canciller. Claro. Y, por supuesto, este era un tema con el que había que lidiar en los Estados Unidos y en Washington, y no creo que haya muchos panameños que abran tantas puertas en Washington como Samuel Luis. Y cuando le llamó y le propuso la idea, ¿qué le contestó? Mira, sin querer hacer dotes de distracción, pero yo siento que es un sacrificio, la verdad. ¿Para él? Por supuesto, es un momento histórico en el que ambos están cooperando a salvar unos periódicos, pero yo creo que hay también un sacrificio porque esto es inédito, esto está por escribirse. Sí, por eso esta historia, ahora es que el reto... la estamos haciendo. Claro. Y él aceptó, él me dijo, bueno, yo accedí, o sea, yo me comprometí con esto Sí. por la libertad de expresión y la información, y yo sí quise colaborar. Pero eso sí, se apuntaron enseguida. Sí. Se apuntaron enseguida. Y en ese sentido, cuando usted tuvo que hacer esta elección de las personas que iban a conformar la fundación, no la elección, pero cuando estuvo pensando y maquinando, porque cuando uno va haciendo estos ejercicios mentales, uno puede pensar quién puede estar para esto, quién puede estar para lo otro. Sí le cuadró de una vez a estas dos figuras, o sea, sí pensó de una vez, estos dos son los indicados, cuando lo propuso a Estados Unidos, porque me imagino que tendrían que tener la aprobación. ¿Cuál fue la reacción de ella? Mira, la reacción más que aprobación era el someter los documentos y que la fórmula se diera, y ahí iban los nombres, por supuesto. Y si hubiese alguna luz roja o amarilla, se hubiese encendido. No fue el caso. La reacción fue una reacción, yo creo que positiva. Ambos habían firmado la declaración por Panamá ya. Sí. O sea, que ambos habían puesto su nombre en defensa de los periódicos, como tantos otros panameños. Por supuesto. Todos los expresidentes de la República vivos, una gran cantidad de cancilleres, una gran cantidad de ciudadanos respetables de este país, y luego la gran cantidad de panameños de una y otra dirección, de las más variadas posiciones ideológicas, políticas, económicas que respaldaron eso. Entonces creo que ambos ya habían dado un paso importante, así que tocarle la puerta pues me parecía que había certeza de que... Y que bien comprometido quedó y pues con una muy buena mano tendida hacia nosotros. Hagamos la segunda pausa, no se vaya, que tiene que escuchar el fin de la historia, por favor. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bueno, este proceso, para los que lo vivimos en carne propia, en las redacciones, fue de lo más difícil por la incertidumbre que nos generaba a todos. En cualquier momento, tal vez decir, bueno, ya no hay presupuesto,
vamos a tener que prescindir de más personas, porque en efecto lo hicimos con muchísimo dolor, como lo ha comentado. Pero usted lideró un trabajo con una valentía única. Y yo lo digo así viéndolo desde este lado, porque a mí me ha tocado hacer cosas en donde me veo enfrentada a situaciones aplastantes. Y no es lo mismo estar enfrente a la primera potencia mundial que tiene todos los recursos del mundo y además el hermetismo con la que puede funcionar la OFAC y uno del otro lado del mundo con una bandera de libertad de expresión. No es nada sencillo. Usted, este tramo de 17, 16 meses que hemos vivido, ¿cómo lo vivió? Es decir, ¿cuáles fueron los momentos más angustiantes? ¿Y cómo vivió la última parte en comparación al resto? Volvemos al inicio, ¿no? Los principios, ¿no? Yo viví en los Estados Unidos, conozco, admiro la Constitución de los Estados Unidos, admiro los principios sobre los que se construyó ese país, las ideas de los padres fundadores de los Estados Unidos, y no podía comprender cómo todo esto se daba de un país que defiende esos principios. Por eso es que en ningún momento sentí que era una batalla contra el imperio, tal. No, era una batalla de principios, Claro. en la que yo tenía la absoluta certeza de que la contraparte debía tener esos mismos principios. Y aunque parezca un poco de menor importancia, cuando en diciembre del año pasado nosotros empezamos la campaña aquella donde íbamos Sí, cubriendo los la bloques portada negros. con los bloques, hubo un momento súper interesante, porque la idea de la campaña estaba concebida solamente con ir poniendo bloques en la portada hasta que la tapáramos todo y de esa manera generar una reacción. Pero un día alguien se presentó y no quiero pecar de equivocarme, pero creo que fue Alejandro, y Ajá. dice, en todo muro hay grafitis. Y es cierto, en el muro de Berlín y en todos los Sí, muros claro. la gente empieza a rayar y a protestar. Entonces dijimos, aquí también tiene que haber grafitis. Y el muro empezó a tener frases de la gente, aquella frase tan fuerte del doctor Mario Galindo, Sí. luego, y empezaron a sumarse personas que querían decir algo. Y me empezaron a llamar y me decían, yo quiero que mi frase esté en el muro. ¿Y qué fue lo que nos dimos cuenta? Que allí estaba el tema casualmente. Es que la libertad era lo que movía este tema, ¿no? Era la El muro no empatía. se iba a poder construir porque al final del día el deseo de poder expresarse es más grande, Ese fue un momento ¿no? importante, el que vivimos en aquel 5 de duda. enero, cuando de repente nos dieron la extensión de la licencia. Y bueno, obviamente la cara de todos cambió. Ni siquiera teníamos edición para el domingo porque Claro, porque pensábamos que no íbamos esta ha a sido sobrevivir. la causa de los imposibles. O sea, hemos ido como la selección nacional, vamos al Sí. mundial. O sea, ha sido paso a paso. Y ahora, por supuesto, ya sin un ancla, hablo con mucha más alegría y entusiasmo. Este periodo de recta final fue distinto porque yo le decía a la gente y traté de expresárselo a los compañeros en los periódicos. Yo veía las caras que me miraban y me decían como, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a haber? Y yo no podía hablar y no podía contarles, pero sabía que había como una pequeña lucecita que empezaba a visorarse. Y había mucho optimismo de mi parte, pero no podía transmitirlo. Así que fue un poco compleja. Aparte de eso, bueno, tuve un momento personal ahí. Sí, es verdad, un momento muy difícil, pero que ahora tal vez está bañado de alegría, ¿no? También Sí, los astros del claro, cielo nos ayudaron claro. mucho en este momento. Eh, Como persona es muy difícil llevar esto solo. ¿Fue solo o con quién? ¿Quién estuvo acompañado? ¿Quién le dio la mano aquí, de lado? No. Solo no hubiese durado un día en esto, no. ¿Quiénes estaban Mi, juntos? mi esposa y mi familia. Mi esposa y mi familia. Mis hijos son todos quinceañeros y la verdad es que han sido un soporte enorme, han sido un soporte enorme. No me han reclamado nunca la cantidad de tiempo que le he dedicado a esto, no me han reclamado, siempre han estado ahí para apoyarme, saben cómo decir una palabrita, una frasecita que hace que uno siga. Y por el otro lado, los colaboradores de los periódicos, los que están ahí y los que en el camino se han ido y que siguen siendo parte de la familia de La Estrella y El Siglo, que
actuado con una dignidad impresionante. O sea, yo le decía a alguien en estos días algo que impacta, y es, a pesar de los momentos tan difíciles, a pesar de haber terminado el 50% de las relaciones laborales de los periódicos, a pesar de tantas exigirle que demos más, que demos más, que demos más, porque estamos recargados de trabajo, nadie va a explicar eso mejor que tú, así que mejor no hables. ¿Y qué sucede? No ha habido una sola rencilla, no ha habido un solo problema interno. Nosotros no hemos tenido una crisis interna, todo lo contrario. Respaldo, 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 respaldo. Y luego el país también, o sea, no ha habido gremio, asociación, grupo que no haya expresado su posición favorable a los periódicos, contundente al lado de la libertad de expresión. Eso nos daba mucha fuerza. Y ahorita hay un periodo distinto, ¿no? Ya ahorita que no tenemos esa ancla, podemos salir a demostrar lo que somos. ¿Qué viene ahora para La Estrella? Y para el siglo. Mira, yo equivocadamente decía, bueno, ahora estamos como si estuviésemos en el 5 de mayo del 2016 y hemos perdido estos 17 meses, pero no es cierto, no es cierto. Estamos 17 meses más tarde con un montón de proyectos que quedaron varados, parados, que ahora tenemos que ver cómo revitalizamos, reactualizamos, pero estamos, es un momento de emoción. O sea, yo creo que toda esa pasión que le metimos a esta batalla, ahora la tenemos que convertir en expresión de reingeniería, de reconvertirnos, de replantearnos. Yo sé que vamos a recibir muchísimo respaldo también. Así que, momentum. ¿Y qué le dejó todo esto a usted como persona? O sea, enfrentarse a esta situación que no fue nada sencilla, con sinsabores y a veces algunos muy ácidos, muy amargos. ¿Qué te deja como ser humano? Tendré que regresar sobre momentos difíciles y probablemente quiero tener tiempo para reevaluar algunas cosas que pasaban a veces tan rápido que no había tiempo para reflexionar suficiente. A mí me gusta la reflexión sobre los acontecimientos y a veces no tenía la capacidad o el tiempo para hacerlo. Y lo otro es, mira, siempre hay que tener disposición para hablar, siempre hay que tener disposición para dialogar, siempre hay que tener disposición para encontrar puntos comunes. Y por más imposible que se vea algo, hay que echar la batalla, hay que echar la batalla. Si uno se da por vencido desde el momento en que dice, no lo vamos a poder lograr, No, ya ahí quedaste. no hubiésemos obtenido la primera extensión de la licencia, porque en todos los idiomas habido y por haber nos decían, no va a haber extensión en aquel diciembre. Sin embargo, 12 horas antes llegó la extensión y el país explotó en emoción. Ahora, no sé cuántos, pero mucha gente nos daba por muertos, que no había forma y decíamos, seguimos apostando a lo imposible y llegó, ¿no? ¿Y los meses que se trabajó sin licencia, cómo fueron en La Estrella? En el periódico, en los dos. Súper agridulces, porque en algunas ocasiones teníamos respaldos valiosísimos, gente que nos decía, los seguimos apoyando, proveedores que nos seguían soportando con lo que necesitábamos. Y por otro lado, gente que nos abandonaba incluso diciéndonos, oye, quisiéramos estar con ustedes, pero ya no podemos más, nos tenemos que ir. Entonces, fue un poco agridulce, ¿no? Sí, bueno, como en todo proceso, uno se enfrenta a todos este tipo de situaciones. La última, ¿cómo se logra desvincular a los periódicos del proceso que se le seguía al señor Wackett en Estados Unidos? Porque siempre se decía que los periódicos no estaban contaminados por ese proceso, pero aún así recibíamos ese coletazo, ¿no? Claro. Bueno, ahí estaba la norma que decía 50%, ¿no? Si algún propietario tiene más del 50% y está en la lista, pues incluye a las empresas y por eso entraban los periódicos. Exacto. Por un lado. Pero por el otro lado, creo que uno, la emisión de la licencia original y la declaración aquella de que los periódicos no eran objeto de investigación. Y segundo, volvemos a la certeza propia. A mí no me costaba para nada decirle al país y al mundo, y lo dije en reuniones que tuve en Washington, en el Departamento de Estado, los periódicos no tienen absolutamente nada que ver con las investigaciones que ustedes están haciendo. Y esas investigaciones que ustedes están haciendo no están sostenidas sobre ninguna prueba porque no se han presentado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, el tiempo creo que nos ha dado la razón y efectivamente hoy ya es contar la parte positiva y, digamos, optimista de las cosas, ¿no? Pero como empleada a mí lo que más me gustó escuchar
no sé, en mucho tiempo, ¿no? Hoy estoy contento. ¿De verdad? ¿Ya lo dije? Ah, bueno. No, pero cuando estábamos en la Ah, reunión claro, lo dijo claro. y nos hablaron a todos en La Estrella y él dijo, hoy estoy contento. ¿Usted sabe qué fue para eso? Para mí, como empleada, fue algo muy significativo porque cada vez que habían reuniones eran noticias un poquito pesadas y difíciles de manejar. Pero no solamente estoy contenta, me siento orgullosa de trabajar con don Eduardo Quiroz. Muy Claro, orgullosa. al revés, yo me siento súper orgulloso y como lo dije en la carta, orgulloso es poco, me quedo corto con todo el personal y los que están y los que han estado. Gracias, don Eduardo. Gracias a Gracias ti. por estar en el polígrafo. Gracias a usted por el apoyo. Gracias a usted por la empatía y gracias siempre por seguir confiando en nosotros. Hasta la próxima. Polígrafo de La Estrella de Panamá.